en pantalla y en vivo para todo el Ecuador. Gracias, Virgilio, por estar siempre con nosotros, dándote este tiempo para precisamente aclararnos o escucharlos a ustedes precisamente sobre lo que ocurre. Entonces, directo, Virgilio, ¿bueno o malo la muerte cruzada? Ilegal, Ok, inconstitucional, como todo lo que hace el presidente Guillermo Lasso. Es ilegal. No es que el presidente de la República puede inventarse motivos para decretar la muerte cruzada. Esos están establecidos en la Constitución, en el artículo 148. Pero además, como es tan inepto, como es un presidente que ni siquiera tiene la posibilidad de leer lo que le preparan, justifica y los considerandos haría pensar que va a decretar la muerte cruzada, va a pedir muerte cruzada, claro. porque hay interferencia en el plan de gobierno y después termina señalando que lo hace porque hay grave crisis política y conmoción interna. Es que es inaudito, es que el gobierno se empeña en ser un constante meme en la historia nacional. El gobierno se empeña en que de la tragedia que es el Ecuador, por lo menos nos riamos de lo absurdo de sus decisiones. Esta es la realidad. Un presidente incompetente, inepto, que cuando toma un decreto, que es la primera vez también que se aplica desde la vigencia de la Constitución del 2008, fundamenta, ¿sí? Fundamenta que va a hacerlo por obstrucción a su plan de gobierno y finalmente termina haciéndolo por grave crisis política y conmoción Es interna. decir, está mal planteado. Es que no está fundamentado. Ok. Eso es lo central. Todos los actos del poder público tienen que ser fundamentados. Y cuando hace esto el presidente de la República, lo que le está haciendo es que no hay el suficiente fundamento para poder establecer La el muerte cruzada. decreto por la causal que él invoca. Ahora, Nelson, vamos a hacer en esto nosotros muy claros. Nosotros vamos a ser muy claros. Lo hemos dicho desde el día de ayer. Es ilegal, es inconstitucional. Sin embargo, nosotros no podemos ser incoherentes, no podemos ser inconsecuentes con lo que hemos planteado siempre. En el 2019, cuando yo planteé que en ese momento de crisis política era fundamental convocar a muerte cruzada, por esas declaraciones me enjuiciaron, me Claro. apresaron, me persiguieron por el delito de rebelión, ¿sí? De tal manera que nosotros no podemos ser incoherentes. Y eso los hemos Claro. dicho ayer también, les hemos dicho a las otras fuerzas de la mayoría. Nosotros siempre hemos señalado que en momentos de crisis es fundamental que el pueblo pueda resolver. Entonces, lo que decimos es muy claro, es ilegal, es inconstitucional, está mal fundamentado, no tiene los argumentos para hacerlo. Sin embargo, como nosotros hemos señalado que en un momento de crisis es el pueblo el que tiene que decidir, le decimos también al presidente Guillermo Lasso, no tememos a la muerte cruzada, y si es que ese es el escenario, en ese escenario también vamos a disputar. Y hoy más que nunca, el presidente Guillermo Lasso, que parece que es lo que le enfadó esta aseveración constante que le hacía la legisladora Viviana Veloz de presidente saliente, y sin embargo hoy literalmente es un presidente saliente. Claro, Es un presidente saliente. de hecho es un presidente acabado, porque así hubiese librado el juicio o así hubiese salido, no quedaba nada del país porque estaba totalmente repartido. Virgilio, una cosa que es importante porque la gente, aunque tú lo estás aclarando, pero es importante aclararlo un poquito más, porque es cierto, ¿en qué momento sí se configuró la muerte cruzada? Incluso en el año pasado, creo que fue, en el paro de los 18 días, que UNES pedía, pero era porque estaba convulsionado la gente en las calles. En esta ocasión no, pero sin embargo es lo que siempre han pedido. Esta aclaración sería importante porque de pronto mencionan, bueno, ¿por qué ahora es inconstitucional si siempre lo han pedido? Entonces, para aclarar ese punto un poquito más en específico. A ver, y para esto voy incluso a utilizar lo que han sido ya dictámenes de la propia Corte Constitucional, Nelson. ¿Qué es lo que dice el artículo 148 para los ciudadanos, ciudadanas, amigos, amigas que tienen la bondad de seguirnos? El artículo 148 es la capacidad que tiene el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. Claro. ¿Cuáles son las causales? Existen tres causales. La primera es porque la Asamblea Nacional interfiere en otras funciones del Estado. Para que se pueda aplicar esta causal, tiene que haber un dictamen, un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Es decir, primero tiene que la Corte Constitucional decir, sí, la Asamblea
interfirió en otras funciones del Estado y por ende, ¿sí?, cabe la muerte cruzada desde el presidente de la República, cabe la disolución de la Asamblea. Segundo, por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, esta es una otra causal. Esta es la que el presidente, en este momento, es la que el presidente está aplicando, aunque él fundamenta por la interferencia del plan de funciones. Claro. Sin embargo, al momento de decretar, de hacerlo con el decreto 741, lo hace con esto. Y ya la Corte Constitucional, para no decirte con mis palabras, Nelson, sino lo que la Corte Constitucional ha dicho en julio del 2019, de igual manera lo ha reiterado también la Corte Constitucional en diciembre del 2021 e incluso en marzo del 2022, la Corte ha dicho que se habla de conmoción, de grave crisis política y conmoción interna cuando hay los siguientes elementos. Ha dicho, en primer lugar, la conmoción interna implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra de la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Okay. Hagamos un paréntesis. Okay. ¿Sí? Hagamos un paréntesis. El día que el presidente concurre a la Asamblea, nos habla de un país absolutamente estable, de un país maravilloso. Exacto, de un país que solo existe en su gabinete, en su mente y en su gabinete. ¿Y cómo al otro día, en cambio, nos señala o con esto puede pensar que hay inestabilidad, que hay una situación de conmoción social, que mira lo que dice aquí, que haga imposible la convivencia normal de la ciudadanía? Y en segundo lugar, es importante eso que ya ha dicho la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional, los hechos que configuran la situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Estos hechos de manera frecuente suelen ser reportados por los medios de comunicación. Okay. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que exista una situación de convulsión política social en el país que genere alarma, como la que existió en octubre del 2019, como la que existió en junio del año 22. También 2020, 22, perdón, sí. Que exista situaciones así. Ahí, efectivamente, había hechos que se reportaban por parte de los medios de comunicación, que había una situación de conflictividad social muy fuerte, muy grande. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Sí? Que efectivamente hay un país indignado, eso no vamos a poder negar. Claro que sí. Y yo no voy a decir ahora que no, que hay un país de tranquilidad, no, hay un país indignado, hay un país que está, digamos, silenciosamente indignado, un país silenciosamente molesto, porque eso se refleja en las encuestas, pues cuando a la gente le preguntan, ¿sí?, ¿cuántos le creen a Guillermo Lasso? 9 de cada 10 ecuatorianos no le creen. Totalmente. ¿Cuántos apoyan a Guillermo Lasso? 87% de ecuatorianos no le apoyan. Hay un país que está molesto, hay un país que está fuertemente cohesionado, diría yo, más bien en contra del presidente Guillermo Lasso. Claro. Pero eso no se ha expresado aún en una situación de conmoción, de conflictividad social que se expresa en las calles. Claro, Virgilio, no hay esto que está planteando el presidente. Claro, pero entonces lo que podremos deducir es que la Corte va a aceptar la demanda y tal vez se regresen los asambleístas, siga el juicio, posiblemente se cese a Lasso, pero seguimos con Borrero, que también no hay mucha certeza ahí. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que esas son las reglas de la sucesión constitucional. Aquí, claro, alguna vez que tú tuviste la bondad de entrevistarme, yo te dije, ¿cómo voy a confiar en el señor Borrero? Claro. Si llegó del brazo del señor Guillermo Lasso, estuvo en esta especie de rendición de cuentas que pretendió ser la respuesta a las razones del enjuiciamiento político, contundentes por parte de la asambleísta Viviana Veloz. ¿Sí? ¿Cómo se puede confiar en el señor Borrero? ¿Sí? Y en estos 2 años ha sido un fantasma Total, que no a veces uno, porque está en una delegación, en algún viaje, se entera que existe el presidente Borrero. Pero esas son las reglas de la sucesión constitucional, esas son las que están planteadas
por la norma constitucional. Yo particularmente, no confío en Borrero, no creo en el vicepresidente Borrero, pero esas son las normas de la sucesión constitucional. Entonces, vuelvo a decir, solo para resumir este punto, es ilegal el haber aplicado esta causal de grave crisis política, de conmoción interna. No existe en este momento, no existe la real ocurrencia de acontecimientos de un nivel de intensidad tan grande. En este momento, tú ves que eso en las calles del país no existe. Claro. Tampoco existe una situación de alarma social por esos hechos. Hay alarma social por otras situaciones. Hay crisis institucional, eso sí. Hay una crisis institucional, hay un país descompuesto, sí. Nelson, hay un país descompuesto, hay un país hundido por la delincuencia, hay un país aterrorizado por el crimen organizado transnacional que no ha sido capaz de enfrentar Guillermo Lasso, pero aún, te digo, porque esto sí es una olla de presión que puede en cualquier momento explotar, no se ha convertido esto en una situación de conflictividad social. Entonces, por eso no hay los presupuestos que el presidente Lasso ha señalado. Y la tercera causal, que las fundamenta, ¿sí?, supuestamente de interferencia de plan de gobierno, ¿sí?, tampoco existe. Claro, eso y en esto, cuando lo dijo el presidente Guillermo Lasso, la asambleísta Veloz le contestó con cifras, sí, con cifras. 9 proyectos de ley ha enviado. De 9 proyectos de ley, 4 se han aprobado, los otros están en trámite y solo 2 han sido negados. El uno, el relacionado a la ley de inversiones, que buscaba privatizar todo, pues evidentemente es el papel del Parlamento, ¿sí?, que si se quieren llevar todos, si se querían llevar al peso lo que se estaban llevando ahora de manera ilegal, que querían legalizar eso y entregar prácticamente a las empresas privadas, la Asamblea es parte de su atribución no aprobarle. Y la otra ley, la única otra ley que se le ha negado, es la ley con la que se pretendía volver a la estafa académica y a las universidades de garage. Se pretendía nuevamente, ¿sí?, que las universidades puedan tener la potestad para poder crear títulos que después no sirven a los ciudadanos y volver a las universidades de garage. Son las únicas 2 leyes que se le ha negado. Sí, 9, solo 9. Este inepto gobierno, este gobierno corrupto, inepto, solo ha entregado 9 leyes, solo 9 leyes en estos 2 años, de las cuales solo se le han negado 2, las otras han sido aprobadas, 4 han sido aprobadas y las otras están en trámite. Entonces, ¿qué obstrucción al plan de gobierno? Total. No hay fundamentos para la muerte cruzada. Aún así, como nosotros siempre hemos dicho, si ese es el escenario, no le tememos a ese escenario y vamos a que el pueblo dirima esta situación de grave crisis. El dato es que ya depende el dato es que ya depende de la Corte. Lo decía Rafael Correa ayer, decía Correa que aunque es ilegal, peores cosas terminaron haciendo desde la época de Moreno y el propio Guillermo Lasso, y que aún siendo ilegal termina siendo la oportunidad real para cambiar este país, Virgilio, porque la verdad, en el fondo, lo que se necesita es un cambio radical, y eso lo único lo puede hacer la gente con el voto. Entonces, lo que ahora tiene a todo el mundo, me imagino yo, y me dirás tú que tienes más experiencia, ¿cuánto tiempo se va a demorar la Corte en dar una respuesta? Porque todo el mundo está supeditado ahora a lo que diga la Corte. Nuevamente la Corte es protagonista de esta situación. Si se sigue con el juicio o si efectivamente vamos a elecciones. Porque ya salió Diana Tamaín a dar fecha. El 20 de agosto estamos eligiendo en elecciones del nuevo presidente. Entonces hay una cosa ahí un poco extraña, Virgilio. A ver, primero digamos algo que es importante también, que ya la Corte Constitucional, y estoy mirando las fechas para poder ser preciso, ya la Corte Constitucional, en el caso de Yunda, la Corte dijo que habría y que en ocasiones es necesario saltarse el orden de ingreso cuando la demanda versa sobre temas de interés nacional. Esto es importante que lo podamos tener presente. Ya hay un criterio de la Corte Constitucional en el que no debe respetarse exactamente el orden de ingreso de cada una de estas acciones cuando hay una situación de interés nacional. Indudablemente, ahora hay una situación de interés nacional. Por lo tanto, no necesariamente deberían respetarse los plazos que están establecidos. 15 días para resolver la admisión. 15 días es que tiene la Corte para resolver la admisión. Y una vez admitida, 10 días para que
el juez ponente presente un proyecto de sentencia. Entonces podríamos estar hablando de un mes, pero hay una situación inminente, hay una medida cautelar que la Corte tiene que decidir. Entonces, y creo yo que este es un caso. Si este no es un caso de interés nacional, ¿cuál es el caso de interés Claro, nacional? el máximo. Exactamente, porque está de por medio la disolución o no de la Asamblea Nacional. Nosotros seremos respetuosos de lo que señale la Corte Constitucional, seremos absolutamente respetuosos de lo que diga la Corte Constitucional y ya le hemos dicho desde el primer día al presidente Guillermo Lasso, aunque es ilegal, aunque es inconstitucional, aunque está mal fundamentado, si hay que ir a las elecciones, vamos a ir a las elecciones y en ese terreno también vamos a derrotar a este presidente saliente, inepto, corrupto, un régimen que ha hundido al Ecuador en la fosa honda, ¿sí?, de la desesperación, de la angustia y sobre todo que ha llevado al país a la falta de credibilidad de la propia institución democrática. Claro. Eso es gravísimo, gravísimo. La gente ya no solo es que no confía en el presidente, ya no confía en las instituciones, no confía en la democracia. Eso es gravísimo. Pasamos de tener un presidente que se confiaba a tener un presidente que no se confía, y eso es terrible, porque hasta la corrupción y los tramitadores polulan ahí. Fíjate una cosa que es importante decir. En el 2017, la gente creía que en el Ecuador hay problemas, indudablemente. Siempre, todos los días. Pero se pensaba, el 67% de ecuatorianos creían que se puede resolver los problemas, se pueden resolver los problemas en democracia. Cuando terminó el gobierno de Lenín Moreno, 4 años después, en el 2021, la gente creía que se pueden resolver los problemas, pero había bajado de 67 a 32% de la gente que creía que se pueden resolver los problemas en democracia. Ahora, en 2 años de este nefasto gobierno, esa cifra ha caído al 12%. Solo 12% de los ecuatorianos creen en la democracia. Y otro dato importante, en un régimen presidencial, cuando hay un jefe de Estado que es incapaz de concentrar, que es incapaz de poder recoger las expectativas de los ciudadanos, esa falta de credibilidad en el jefe de Estado arrastra a todas las instituciones. Por supuesto. Está probado eso. Hay múltiples estudios de ciencia política que señalan eso, que si el jefe de Estado no es capaz de responder a las expectativas ciudadanas, eso arrastra a todas las instituciones. Eso para contestarles a aquellos analistas que dicen, pero la baja popularidad de la Asamblea se debe precisamente a que este jefe de Estado no es capaz de responder a las expectativas de los ciudadanos. Y este jefe de Estado, además, utilizó durante el primer año de su gestión a la Asamblea como una oficina secundaria de Carondelet y les llevó precisamente a niveles de credibilidad tan graves que de alguna manera en estos meses se recomponía. Y vamos a decirlo claro, con el proceso de enjuiciamiento político, como muy pocas veces lo ha podido hacer, la Asamblea estaba representando la voz de la gente. La voz de la gente. De hecho, no se trataba solo de lo que decía Viviana Veloz, sino se trataba de que a través de Viviana Veloz se pronunciaban millones de ecuatorianos que están absolutamente descontentos con la gestión del presidente Guillermo Lasso, a más de que la interpelante también pudo fundamentar adecuadamente la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso. De hecho, Virgilio, estoy seguro que ustedes estuvieron siguiendo, fue muy vergonzoso ver que se tomó los interpelantes el tiempo necesario y Lasso apenas 40 minutos, 39 minutos, fue una cosa bastante vergonzosa por parte del presidente que no supo defenderse. Virgilio, 2 cosas. Si llegara, por ejemplo, porque todo es político también, me imagino que la Corte también tendrá algún criterio político, no lo sé. Pero si la próxima semana, porque antes del 24, Atamaín dice que van a convocar elecciones, si el día que ellos convocan no hay una respuesta de la Corte, ¿se bloquea total todo, Virgilio? ¿O la Corte está por encima del llamamiento a elecciones porque una vez que llame el CNE se convierte en el papá de todos, ¿no? No, pero la Corte Constitucional es el máximo organismo en lo que respecta al régimen jurídico político ecuatoriano, de tal manera que si la Corte Constitucional llegaría a ordenar, llegaría a decir, no
es inconstitucional aún el cuando decreto llamen 741, ¿sí? Aunque ya efectivamente el Consejo Nacional Electoral haya convocado elecciones, sin embargo, estas quedarían anuladas porque la Corte estaría señalando que el decreto que motivó la convocatoria a elecciones ha sido declarado inconstitucional. Pero de todas formas, lo que se aspira es que la Corte pueda tener pues conciencia de la situación que vive el país. Claro, y la Corte rápido. Efectivamente, como lo consideró en el caso Yunda, pueda actuar de manera adecuada. Ahora, si tú me dices que yo confío en la Corte Constitucional, y fíjate cómo es el nivel de desconfianza, la crisis institucional que vivimos, ¿sí? Uno dice, la Corte Constitucional, si bien es cierto que aprobó el dictamen de juicio político, al mismo tiempo, esta Corte Constitucional permitió una consulta popular en la que había temas de reforma constitucional, ¿sí? Y las hizo por vía de enmienda. Esta misma Corte, incluso temas que debían haber sido tratadas como asamblea constituyente o por una asamblea constituyente, las aprobó como enmienda. No olvides que se decía de esta Corte que transó. Yo le apruebo el dictamen, presidente Guillermo Lasso, para que usted convoque a la consulta que usted quiera a cambio de presupuesto para la Corte Constitucional, ¿sí? Luego estableció el dictamen, pero en el dictamen también vamos a hacer, vamos a mirar esto con profundidad. Cuando había 3 acusaciones, ¿sí? La Corte señaló una y dejó de lado, con absolutas formalidades, un caso de corrupción en las empresas públicas en la que había declaraciones en que había que entregarle 130,000 mensuales a Hernán Luque Lecaro, y de esos pasarle 35,000 a Danilo Carrera. Entonces, el delito de concusión estaba absolutamente claro, estaba ahí el delito de concusión. Sin embargo, la Corte también buscó debilitar el juicio político y no lo pasaron. De tal manera que ¿qué va a hacer esta Corte? Si esta Corte va a actuar con criterios constitucionales, legales, ¿sí? Yo de eso no estaría seguro, ¿sí? La Corte también tendrá sus particulares razonamientos y vamos a ver qué es lo que decide. Lo que sí hay que exigirle es que decida ya. Claro. Que no puede ser que para el caso, y cuando se trataba del caso Yunda, sí decía que había premura y que había que resolver, y ahora que efectivamente hay un interés nacional, lo haga y se tome los tiempos que están establecidos sin entender que hay una situación de real urgencia y de una necesidad de que se exprese y se pronuncie la Corte Constitucional. Ahora Virgilio, ya hablando un poquito más en criollo, a la RC le conviene elecciones, le conviene en 3 meses, porque según muchos expertos, analistas políticos, es la única agrupación. Podríamos también contar un poco con el tema de los hermanos indígenas en términos de organización, que son los que podrían estar compitiendo y ganando unas elecciones. Entonces, en 3 meses ustedes serían los únicos, básicamente por la victoria de hace poquito, porque a veces la gente se olvida, la gente cree que fue hace no, fue hace poco. Entonces, sí convendría también para la RC indirectamente que existan elecciones, Virgilio, ¿o no? 2 cosas, Nelson, 2 cosas muy claras. Primero, nosotros no calculamos en medio del desastre nacional. No calculamos, no estamos viendo esto me conviene a mí, esto no me conviene. No, nosotros actuamos con coherencia con la Constitución, actuamos con coherencia con los intereses del país, actuamos con coherencia con los intereses de la mayoría, de tal manera que no estamos calculando si nos conviene o no nos conviene, Nelson. Esa es la primera cosa. Y la segunda, que es una lección que nosotros hemos aprendido muy humildemente. Esto es como el fútbol. Aquí uno no puede decir, ya lo tenemos ganado. No, esto solo se trata de ir a hacerse un paseíto por el campo y ya está ganado. No, ¿sí? No, nosotros siempre decimos que las elecciones se ganan cuando se deja de contar hasta el último voto. Y por eso, tú habrás oído esta que ha sido nuestra expresión de siempre, ¿sí? Trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Eso es lo que ha dicho el presidente Rafael Correa siempre. Vamos a las elecciones a trabajar como si no tuviéramos un solo voto, ¿sí? De tal manera que nosotros, por respeto al criterio de la ciudadanía, por respeto a lo que piensa la gente, por respeto a las decisiones de la gente, nunca damos una elección por ganada. Siempre trabajamos como si no tuviéramos un solo voto.
Perfecto, y bueno, en todos los panoramas que asumo están también barajando, porque me imagino que ustedes están en todos los panoramas, si llegara a ocurrir, porque estoy viendo que la cosa está pero en realmente embalada con las elecciones, porque Lasso ha dicho que ha logrado parar un plan macabro de Correa, porque Correa quería tomarse esto, que iba por la fiscal, tanto, Virgilio, te lo pregunto, tanto poder tiene Rafael Correa, como una pregunta ahí para que me la respondas, y luego, si tienen ya visualizado el campo electoral, para este posible escenario en las elecciones, es decir, candidatos. A ver, Nelson, primero, esta entrevista de ayer, Sí. si esta entrevista fue escuchada por los jueces de la Corte, entonces sí, ya estará absolutamente claro que no hay motivos constitucionales, pues porque, sí, y este señor, es que ya no sé cómo decirles, sinceramente yo siempre intento mantener el respeto y señalarle como presidente Guillermo Lasso, pero este señor es tan absolutamente cínico que en la entrevista miente descaradamente, miente, dice, ¿cuándo ha existido? Si usted va y le pregunta a la fiscal si ha existido un caso de corrupción en las empresas públicas, la fiscal le va a decir que no. Y se olvida, pues, que hubo un allanamiento a Carondelet, ¿sí? Por lo que es el caso Petroecuador. Se olvida de que tuvo que cambiarle de eslogan a su nefasto gobierno, porque la fiscalía tituló a esta investigación Caso Encuentro. Entonces, es un presidente que miente. Pero, ¿sabes? Que a mí me asustan las personas que mienten, que te mienten a la cara, claro, que le mienten a todo el Ecuador con absoluta naturalidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas ya han naturalizado la mentira como parte de su vida y por lo tanto mienten como si estarían diciendo la verdad. Esto es absolutamente increíble. Y en este caso, ¿sí? ¿Cómo el presidente puede decir que acudió a la muerte cruzada para parar un plan macabro? Si había un plan macabro, hay que denunciar a la fiscalía, hay que poner las pruebas y denunciar el plan macabro. Hay que decir, aquí están los elementos. Claro, por esto creo que es. ¿Sí? Y por eso, ¿sí? Exacto, tiene que investigarse en la fiscalía, el plan macabro. Lo mismo, es que este señor es tan falto de ideas que lo que hace es copiar a otro, a su antecesor, a Lenín Moreno, que en los dos ya son los peores presidentes de la historia nacional. Lo mismo dijo Lenín Moreno. Acuérdense ustedes, la causa por la que me persiguieron, por la que incluso estuve detenido, había un plan macabro, exactamente las mismas palabras, un plan macabro que en ese tiempo, decía Lenín Moreno, venía desde Venezuela con el sátrapa de Maduro. No, ahora en el plan macabro ya no está el sátrapa de Maduro, sino directamente Correa. Sí. Las mismas palabras, plan macabro. Si hay un plan macabro y tienen las pruebas, tienen que ir a la fiscalía, pues, para que no pase como Lenín Moreno, que nos acusó a nosotros de una conspiración internacional y luego, cobardemente, ni él, ni María Paula Romo, ni ninguno de su ministerio presentó una sola prueba de ese plan macabro. De igual manera, este insensato, mentiroso, corrupto presidente, si sabe que hay un plan macabro, tiene que ir con las pruebas a la fiscalía y presentar y decir, aquí están las pruebas de este plan macabro, y no decir que por eso convocó a la muerte cruzada. Si por eso convocó a la muerte cruzada, ¿sí? Si por eso convocó, está dándoles la razón a quienes presentaron para que la demanda de inconstitucionalidad, porque no hay una causal que diga que se puede convocar a muerte cruzada porque hay un plan macabro. Es realmente, te digo con sinceridad, es realmente el presidente falto de total inteligencia, de falto de total criterio, que no sabe que con eso está reconociendo que no hay una causal constitucional para poder decretar la muerte cruzada. Es absolutamente una torpeza lo que ha dicho ayer el presidente de la República. Virgilio Hernández, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros. Esperamos siempre tenerte para poder conversar como ha sido recurrente en este espacio. Tus palabras para despedirnos. No, yo siempre encantado de poder hablar claro. Y mira que aquí que uno puede hablar claro, hay tal indignación que de todas maneras me toca comerme los adjetivos, porque lo que uno quisiera decirle al presidente es que por lo menos tenga la posibilidad ahora, ¿sí?, de leer lo que está firmando, pero ya no tengo ninguna esperanza ni de eso. Es un presidente inepto, corrupto, un presidente comprometido
con élites ambiciosas, codiciosas y mafiosas, como se ha podido ahora más que nunca demostrar en lo que ha sido el proceso político llevado en la Asamblea Nacional. Gracias, Virgilio. Nos vemos. Chao, chao. Siempre un gusto. Muy bien, ahí estuvo Virgilio en esta primera parte de las entrevistas. Pila, mi querida gente de Guayaquil, este domingo, 21 de mayo, este domingo, $15, nueva fecha, el show La Venganza de Mamá, Guayaquil, Teatro Toledo, se para con tiempo. Ahí están los números en pantalla, 098-89-56-231 por WhatsApp. Este día domingo, no pierdas el tiempo, mi querido Pilluelicillo, porque si no te quedas. Y en Manta, estamos el 3 de junio. 3 de junio en Manta, compra ya, $15, 8 de la noche, sábado 3 de junio. Ahí está, Guayaquil este domingo y Manta.